Imagina que, un día, el suelo bajo Estados Unidos comienza a sacudirse repentinamente con una fuerza tan descomunal que, en cuestión de minutos, las carreteras empiezan a fracturarse, los edificios comienzan a temblar, y los efectos se perciben a miles de kilómetros de distancia. No se trata de la trama de una película, sino de la amenaza de un potente terremoto sobre el cual los científicos llevan años advirtiendo. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurriría en Estados Unidos si ese día llegara realmente? ¿Qué ciudades se verían más afectadas? ¿Podrían los edificios y puentes resistir el sacudimiento? ¿Y podría la destrucción resultante ser aún más peligrosa que el propio terremoto? Hoy, vamos a descubrir la historia completa detrás de este terremoto potencialmente devastador y a averiguar hasta qué punto podría cambiar el país si realmente llegara a ocurrir. El noroeste del Pacífico se encuentra sobre una bomba de tiempo. Los científicos advierten que, dentro de los próximos 50 años, un terremoto catastrófico de magnitud 9 podría golpear, y golpear con fuerza. Si ocurre, extensas zonas de la costa podrían hundirse 2 metros en cuestión de segundos. El suelo temblaría violentamente, y después se desencadenaría un tsunami colosal. Pueblos enteros podrían desaparecer del mapa con muy poca o ninguna advertencia. ¿Y la causa de todo esto? Una enorme falla geológica escondida bajo el Océano Pacífico, conocida como la zona de subducción de Cascadia. Este gigante dormido tiene el potencial de cambiar la vida de casi 13 millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que ya ha provocado megaterremotos en el pasado, y cada vez hay más evidencias de que otro podría estar en camino. Un equipo internacional de científicos está vigilando el límite entre las placas tectónicas en tiempo real, mientras la presión comienza a acumularse, utilizando tecnología de vanguardia en un intento por determinar exactamente cuándo podría ocurrir el desastre. Soy James Stewart, y estás viendo Astrum Earth. Acompáñame hoy mientras descubrimos cómo los científicos intentan predecir cuándo la zona de subducción de Cascadia producirá otro megaterremoto mortal. Porque para los millones de personas que viven a lo largo de esta costa, no se trata de saber si ocurrirá, sino de cuándo. Debajo de la tranquila costa del noroeste del Pacífico estadounidense se encuentra uno de los sistemas geológicos más poderosos de la Tierra, la zona de subducción de Cascadia, o CSZ, por sus siglas en inglés. Se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver. Este límite, de más de 1000 kilómetros de longitud, es el lugar donde la placa de Juan de Fuca está siendo empujada lentamente por debajo de la placa norteamericana. Cuando esta falla se rompe, es capaz de producir terremotos de megathrust, o megaterremotos, de magnitud 9 o superior en la escala de Richter, una escala logarítmica en la que cada aumento de un número completo representa 10 veces más movimiento del suelo y 31 veces más energía liberada. Un terremoto de magnitud 9 es uno de los más poderosos que pueden producirse. Son tan poco frecuentes que solo un puñado ha sido registrado en la Tierra. Generaciones enteras pueden pasar sin experimentar uno, pero cuando un terremoto de este tipo ocurre, reescribe la historia para siempre. Un megaterremoto puede liberar una cantidad de energía equivalente a unos 2 millones de bombas de Hiroshima. Eso equivale a 31.000 millones de toneladas de TNT explotando justo debajo de tus pies. El secreto de esta cantidad inimaginable de energía se encuentra en las profundidades de la Tierra. Alrededor del vasto Océano Pacífico se encuentra una de las regiones geológicas más dinámicas y volátiles del planeta, el Anillo de Fuego del Pacífico. Este arco en forma de herradura, de 40.233 kilómetros de longitud, está compuesto por una cadena de 452 volcanes y zonas de actividad sísmica, muchas de ellas situadas bajo el agua. Aquí tiene lugar el 90% de la actividad sísmica del planeta y se encuentra el 75% de todos los volcanes activos. El Anillo de Fuego es el resultado del movimiento constante de las placas tectónicas de la Tierra.
Estas enormes placas de la corteza y del manto superior, algunas tan grandes como continentes enteros y de hasta 200 kilómetros de espesor, se desplazan lentamente sobre una capa, caliente y parcialmente fundida llamada astenosfera. Su movimiento está impulsado por el intenso calor que asciende desde las profundidades del interior de la Tierra. Y mientras se desplazan, estas placas chocan, se separan o se deslizan unas junto a otras, generando fuerzas inmensas. En la región de Cascadia, encontramos un límite convergente de placas, donde la placa de Juan de Fuca, formada por una corteza oceánica densa, se desliza por debajo de la placa continental norteamericana a una velocidad increíblemente lenta, de unos 4 centímetros al año. Algunas secciones se deslizan gradualmente en lo que los científicos llaman eventos de deslizamiento lento, o terremotos silenciosos, que liberan pequeñas cantidades de energía durante semanas o incluso meses. Esto suele estar acompañado por temblores, vibraciones débiles y continuas que se producen en las profundidades de la Tierra. Son tan sutiles que prácticamente no podemos sentirlas, pero los sismógrafos sensibles sí pueden detectarlas. Ahora bien, este movimiento no siempre es suave. Cuando una enorme cantidad de tensión se acumula a lo largo de la falla, finalmente llega a un punto de ruptura. Las placas se deforman violentamente y se deslizan bruscamente unas respecto a otras en una liberación repentina de energía que provoca un devastador terremoto de megathrust. El más reciente ocurrió frente a la costa oriental de la península de Kamchatka, en Rusia, el 29 de julio de 2025, a una profundidad de 35 kilómetros, y alcanzó una enorme magnitud de 8,8 en la escala de Richter. Sí, o mejor dicho, cuando un evento de este tipo ocurra en la CSZ, los científicos han predicho que el noroeste del Pacífico sufrirá uno de los peores desastres naturales de la historia de Norteamérica. Según sus predicciones, el suelo cerca de la costa podría temblar continuamente durante 3 minutos y hundirse repentinamente 2 metros. Y como el evento ocurriría en el océano, probablemente desencadenaría un tsunami. Una pared de agua marina poderosa y furiosa, de hasta 30 metros de altura, y que se extendería por más de 1000 kilómetros a lo largo de la costa. A medida que avanzara tierra adentro, destruiría todo lo que encontrara a su paso. Pero eso ni siquiera sería lo peor. Un nuevo estudio publicado en la revista Geosphere, el 29 de septiembre de 2025, sugiere que la CSZ podría no actuar sola. El geólogo marino Chris Goldfinger y su equipo han encontrado evidencias de que las dos fallas más peligrosas de la costa oeste de Estados Unidos, la CSZ y la falla de San Andrés, podrían estar mucho más conectadas de lo que los científicos pensaban. La falla de San Andrés es una de las fallas más activas del mundo y provoca más de 10.000 terremotos al año en el sur de California. En su punto más cercano, se encuentra a solo 56 kilómetros de Los Ángeles. Durante décadas, los científicos han sospechado que las grandes fallas podrían influirse entre sí, pero las pruebas directas obtenidas de acontecimientos reales habían sido difíciles de encontrar. Hasta ahora. Todo comenzó con un descubrimiento inesperado en 1999. Durante varias expediciones frente a las costas de Oregón y el norte de California, el equipo de Goldfinger recolectó núcleos de sedimentos que registraban unos 3.100 años de historia geológica a lo largo de la CSZ. Dentro de ellos encontraron turbiditas, capas de sedimento dejadas por deslizamientos submarinos que a menudo son provocados por terremotos. Aunque estaban estudiando la CSZ, en un momento dado el equipo se desvió de su ruta y terminó a solo 88 kilómetros al sur de la zona de la falla de San Andrés. Y mientras estaban allí, decidieron recoger núcleos de sedimentos adicionales. Quiero decir, ¿por qué no hacerlo? Lo que descubrieron fue estremecedor. Las capas de turbiditas coincidían estrechamente con las de la CSZ, tanto en su estructura como en el momento en que se formaron, lo que sugiere que ambos sistemas de fallas
podrían haberse roto casi simultáneamente, con apenas horas o incluso minutos de diferencia. En otras palabras, podrían estar conectados. Esto tiene consecuencias aterradoras para el futuro, porque significa que cuando el Big One, como algunos artículos llaman a un evento de Cascadia, vuelva a ocurrir, quizá no lo haga solo. Un terremoto de megathrust en Cascadia podría coincidir con una gran ruptura de la falla de San Andrés, creando un doble desastre devastador a lo largo de toda la costa oeste de Estados Unidos. Ciudades como Seattle, Portland, San Francisco y Vancouver podrían verse afectadas, provocando una emergencia catastrófica que potencialmente podría matar a miles de personas y causar daños por miles de millones de dólares. Entonces, la pregunta del millón, o incluso de los $1,000 millones es, ¿cuándo ocurrirá? Para responderla, tenemos que mirar hacia atrás y descubrir cuándo ocurrió en el pasado. Historias aterradoras sobre el suelo temblando y enormes olas han pasado de generación en generación entre los pueblos indígenas que viven en el oeste de Norteamérica. En la isla de Vancouver, el pueblo Nuu-sha-Nulth conserva antiguas historias sobre unos enanos de las montañas que los invitaron a bailar alrededor de su tambor. En cierto momento, alguien golpeó accidentalmente aquel tambor. Entonces, el bailarín sufrió el llamado pie del terremoto, y cada paso que daba provocaba terremotos que sacudían la tierra y hacían que el océano avanzara sobre la costa. Las personas ni siquiera tuvieron tiempo de llegar a sus canoas antes de que todo lo que conocían desapareciera. Los Nuu-chah-Nulth no fueron el único pueblo indígena que conservó una leyenda sobre terremotos. De hecho, un equipo dirigido por Ruth Ludwig, de la Universidad de Washington, formado por antropólogos, geólogos y especialistas indígenas, estudió 40 historias de pueblos nativos a lo largo de la costa, desde California hasta Canadá, incluidos los Yurok, Tolowa, Squamish, Tillamook y Quileute. Y descubrieron que toda la costa del Pacífico parecía haber estado contando historias sobre un terremoto concreto y un tsunami concreto. Eran relatos sobre la tierra temblando violentamente, sobre el océano retirándose y después regresando con fuerza, y sobre deslizamientos de rocas que enterraban pueblos enteros. Estas leyendas están llenas de detalles sobre la historia sísmica de la región, pero las fechas y ubicaciones exactas se han perdido con el paso del tiempo. Para intentar reconstruir cuándo ocurrió la última gran ruptura de la CSZ, los científicos recurrieron a otro testigo, quizá bastante inesperado. A lo largo de la costa de Oregón se encuentra el bosque fantasma de Nescovin, un paisaje inquietante formado por antiguos cedros rojos occidentales muertos y congelados en el tiempo, junto al río Copalis. Sus antiguos troncos ofrecen una visión escalofriante, con las raíces hundidas en marismas saladas y emergiendo del barro como los restos de un mundo ahogado. Durante años, los científicos pensaron que estos árboles habían muerto cuando el aumento del nivel del mar los envenenó con agua salada. Pero, en 1987, el geólogo Brian Atwater, del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicó un estudio histórico en la revista Science titulado Evidence for Great Holocene Earthquakes Along the Outer Coast of Washington State. Al estudiar las evidencias encontradas en suelos enterrados de marismas y bosques, Atwater y su equipo descubrieron que el terreno había descendido rápidamente, hundiéndose hasta 2 metros, lo que permitió que el agua del mar entrara de repente y ahogara los árboles. Dentro del suelo también había capas de arena, la huella inconfundible de un poderoso tsunami. Las evidencias de Brian Atwater apuntaban a un enorme terremoto en la región, pero todavía quedaba un misterio profundamente inquietante. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Para encontrar la respuesta, Atwater adoptó un nuevo enfoque y trabajó junto a David Yamaguchi, un dendrocronólogo, es decir, un científico que estudia los anillos de los árboles para analizar cambios climáticos y acontecimientos del pasado.
Los árboles son auténticos relojes naturales. Estudiar sus anillos es algo parecido a leer un diario escrito en madera. Cada anillo representa un año de vida del árbol. Durante un buen año, los árboles de las regiones templadas desarrollan anillos anchos, influenciados por el clima cálido y las lluvias. En los años más duros, los anillos son más estrechos y registran sequías y condiciones climáticas extremas. Comparando árboles vivos situados a varios metros de los tocones muertos del bosque fantasma, Yamaguchi buscó diferencias inusuales, como un momento en el que el crecimiento se hubiera detenido de forma repentina. Por ejemplo, en las muestras de los árboles muertos, el último anillo correspondía al año 1699, lo que sugería que un evento sísmico había ocurrido aproximadamente en esa época. El análisis de las muestras de las raíces confirmó esta posibilidad y también permitió reducir el periodo probable al invierno de 1699 y 1700. Necesitaban un momento exacto en el tiempo. Curiosamente, la última pieza del rompecabezas no se encontraría en Norteamérica, sino a más de 8.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Pacífico. Situado en el borde del Anillo de Fuego, Japón y los terremotos siempre han ido, por así decirlo, de la mano. El país se encuentra en la intersección de 4 grandes placas tectónicas, lo que lo convierte en una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Tierra. Cada año, Japón registra alrededor de 1.500 terremotos. Muchos son demasiado pequeños como para notarlos, pero algunos son lo suficientemente poderosos como para transformar el paisaje en cuestión de segundos. El viernes 11 de marzo de 2011, a las 14:46, un terremoto de megathrust de magnitud 9 golpeó frente a las costas de Japón. Fue uno de los terremotos más fuertes jamás registrados. El epicentro se encontraba a 72 kilómetros al este de Tohoku, a una profundidad de 32 kilómetros bajo el lecho marino. Durante 6 interminables minutos, el suelo tembló con tanta violencia que llegó a reducir la duración de cada día terrestre en 1,8 microsegundos. Lo que vino después fue una devastación de escala histórica. Pueblos enteros fueron destruidos, miles de personas murieron, y la central nuclear de Fukushima resultó gravemente dañada, provocando la fusión de su núcleo y la liberación de material radiactivo al medio ambiente. El coste total de este desastre alcanzó la impresionante cifra de $235.000 millones. Para ponerlo en contexto, sería suficiente para comprar tanto a Los Angeles Lakers como a los New York Yankees, y todavía sobrarían $200.000 millones de cambio. Pero el terremoto de megathrust solo fue el comienzo de la pesadilla. A los pocos minutos del terremoto, algo mucho más mortal y destructivo surgió del océano. Una enorme pared de agua de 38 metros de altura avanzó hasta 10 kilómetros tierra adentro con una fuerza imparable. Fue provocado cuando aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros cúbicos de agua del Océano Pacífico fueron desplazados repentinamente después de que el fondo marino se elevara violentamente 16 metros y se desplazara horizontalmente 50 metros. Eso equivale aproximadamente a la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Las olas viajaban a 804 kilómetros por hora, la velocidad media de crucero de un avión comercial de pasajeros, y engulleron costas enteras en cuestión de minutos. Todo lo que encontraron a su paso fue simplemente borrado. Más de 19.000 personas perdieron la vida. El 92% de ellas murió ahogada. Fue un acontecimiento verdaderamente devastador, pero, sorprendentemente, no fue el primero. A lo largo de la costa oriental de Japón, los tsunamis han sido registrados con un nivel extraordinario de detalle durante siglos, con habitantes de las zonas costeras documentando la altura de las olas, los daños e incluso los horarios en los que ocurrieron. En 1996, el geólogo Kenji Satake, del Servicio Geológico de Japón, estaba estudiando estos registros históricos cuando descubrió algo profundamente inquietante oculto dentro de aquellos antiguos documentos.
Los registros describían inundaciones generalizadas, viviendas arrastradas por el agua, incendios que se desataban y un naufragio frente a la costa. Algunos documentos incluso relataban cómo una poderosa y destructiva ola de 2 metros golpeó la costa en plena noche. Más tarde, alrededor de 1000 cuerpos fueron arrastrados hasta la orilla, mientras los supervivientes huían hacia zonas más elevadas. Pero en medio de toda aquella desolación, había un detalle aterrador que no tenía sentido. No existía ni un solo informe sobre un terremoto. Por esta razón, los científicos posteriormente llamaron a este acontecimiento un tsunami huérfano. Nadie sabía qué había desencadenado aquella mortal pared de agua, ni de dónde había venido. Utilizando registros históricos de hace siglos y avanzados modelos informáticos, Kenji Satake y sus colegas consiguieron cambiar eso. Reconstruyeron el tamaño y el origen del terremoto que había generado aquellas mortales olas. Los datos revelaron que el tsunami había sido provocado por un terremoto de magnitud 9, ocurrido a 8000 kilómetros de distancia, a lo largo de la falla de Cascadia. La energía sísmica liberada era comparable a la cantidad de energía utilizada en Estados Unidos durante un mes entero, y enormes secciones del fondo oceánico fueron empujadas hacia arriba, desplazando un volumen gigantesco de agua en cuestión de minutos. El resultado fue un tsunami que envió olas de hasta 5 metros de altura, atravesando el Océano Pacífico desde Norteamérica hasta las costas de Japón, avanzando hacia comunidades costeras que no tenían ni idea de lo que estaba a punto de llegar. ¿Y adivina qué? Al combinar el modelo con el análisis de los anillos de los árboles, los estudios de sedimentos y los registros históricos escritos, lograron determinar exactamente cuándo ocurrió todo esto. La noche del 26 de enero de 1700, alrededor de las 9:00 p.m., hora local, una ruptura silenciosa bajo el océano desencadenó la devastación a lo largo de las costas, tanto de Estados Unidos como de Japón. La pregunta ahora es, ¿cómo puede este nuevo conocimiento ayudar a los científicos a predecir exactamente cuándo volverá a ocurrir? Antes de responder, en realidad hay otro monstruo oculto acechando ahí fuera, los intermediarios de datos. Casi parece que estuvieran bajo tierra. Se dedican a recopilar tu información personal y venderla al mejor postor. Cosas como tu dirección de correo electrónico, tu domicilio e incluso información sobre tu familia. Sinceramente, es suficiente para hacerte perder la confianza en Internet. Pero este año he estado contraatacando con Delete Me. Ayuda a eliminar mi información personal de esos sitios web de intermediarios de datos y, sinceramente, ha sido un cambio total para mí. Desde abril de 2026, escucha esto, buscaron en más de 1000 lugares para comprobar que mis datos no estuvieran siendo utilizados indebidamente y consiguieron eliminar 66 exposiciones de mi información. Pero lo mejor es que, al hacerlo por mí, me ahorraron 5 horas. Sí, si hubiera tenido que hacerlo yo mismo, me habría llevado más de medio día. Y ese es tiempo que ahora puedo dedicar a otras cosas, como hacer estos vídeos. Así que, si quieres evitar que los intermediarios de datos provoquen cambios sísmicos en tu vida personal, ¿por qué no unirte a Delete Me? Pueden ayudarte a hacer que tus datos privados sean mucho más difíciles de encontrar y proporcionar una base más sólida para tu privacidad en Internet. No hay placas tectónicas involucradas, pero ahora mismo están ofreciendo una oferta increíble a nuestros espectadores. Un 20% de descuento con mi enlace, joindeleteme.com/astrumearth, y utiliza el código astrumearth al finalizar la compra. Gracias a Delete Me por patrocinar este video. El enlace está en la descripción si quieres participar. Durante los últimos 326 años desde el último terremoto de Megathrust, la presión ha ido acumulándose lentamente a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Es una bomba de tiempo geológica,
Y sabemos que esto está ocurriendo porque, bueno, lo estamos observando. En 2021, a bordo del buque de investigación Marcus G. Langseth, un equipo de científicos emprendió una expedición de alto riesgo hacia la zona de subducción de Cascadia. Utilizando 36 cañones de aire, lanzaron pulsos sísmicos hacia el fondo marino y después registraron los ecos sísmicos que regresaban. Para hacerlo utilizaron 1.200 sensores hidroacústicos submarinos, conectados a un cable de 15 kilómetros de longitud que flotaba sobre la superficie. Era algo parecido a realizar una gigantesca ecografía de la corteza terrestre, a gran profundidad bajo el lecho marino. El geofísico Brandon Shack, de la Columbia Climate School, y su equipo comenzaron a analizar los datos, y había una enorme cantidad de ellos. De hecho, no publicaron algunos de sus hallazgos hasta abril de 2026, pero la espera valió la pena, porque produjo algunas de las imágenes más claras que jamás hayamos visto de la CSZ. Estas imágenes mostraron que, en lugar de deslizarse suavemente bajo la placa norteamericana, la placa de Juan de Fuca en realidad se está desgarrando caóticamente, pieza por pieza. A medida que la placa se hunde en el manto, se fractura en segmentos, con enormes bloques que se desprenden y descienden aún más profundamente bajo la superficie. En una región de la placa de Juan de Fuca, una enorme ruptura ha provocado que la placa se desplace hacia abajo unos impresionantes 5 kilómetros. Los científicos han descrito el movimiento en esta zona como una terminación episódica o por segmentos. Y esto es realmente importante, porque cambia nuestra comprensión de cómo se comportan los terremotos. Si una placa en subducción se está agrietando y dividiendo mientras desciende, podría influir en la forma en que la tensión se acumula y se libera a lo largo de la falla situada encima. Eso significa que quizá no se rompa de la manera que los científicos creían anteriormente, y eso lo cambia todo. Así que, para resumir, ahora sabemos que esto ha ocurrido antes, sabemos cuándo ocurrió y sabemos que volverá a suceder. La pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que llegue el próximo gran terremoto? Para averiguarlo, el geólogo marino Chris Goldfinger, ¿recuerdas que hablamos de él antes? Y su equipo de la Universidad Estatal de Oregón están reconstruyendo la violenta historia sísmica de la región leyendo directamente el fondo del océano. Analizaron capas de sedimentos de las profundidades marinas y encontraron capas de arena más gruesas y de mayor tamaño que marcan grandes acontecimientos históricos de terremotos de megathrust. Después, fecharon estos acontecimientos mediante análisis de carbono 14, lo que les permitió reconstruir una línea temporal geológica que se remonta a casi 10.000 años. Esto les permitió descubrir nuevos datos sobre la frecuencia de los terremotos en la región, y el patrón que apareció fue escalofriante. Durante los últimos 10.000 años, se han producido entre 41 y 43 terremotos de subducción de magnitud 8,2 o superior. Y sí, entre 41 y 43 puede sonar extrañamente impreciso, pero los científicos están intentando contar acontecimientos que ocurrieron mucho antes de que existieran registros escritos. Durante décadas, los científicos creyeron que estos acontecimientos catastróficos ocurrían siguiendo un ciclo relativamente predecible, aproximadamente uno cada 500 años. Pero el registro sísmico y geológico que está comenzando a surgir es mucho más complicado y mucho más impredecible. Los modelos actuales estiman una probabilidad del 37% de que ocurra un terremoto de magnitud 7,1 o superior durante los próximos 50 años. Y para el segmento norte, desde Seaside, Oregón, hasta Columbia Británica, las probabilidades son aún mayores. Existe alrededor de un 15% de probabilidad de que ocurra un evento de magnitud 9 o superior. De hecho, ya ha pasado más tiempo sin un gran terremoto que en el 75% de los intervalos conocidos de los últimos 10.000 años. Y dentro de 50 años, se proyecta que esa cifra aumente hasta el 85%. En otras palabras, según los estándares históricos,
parece que un megaterremoto está cada vez más atrasado. Y esa no es precisamente una frase que nadie quiera escuchar de un geólogo, ni de mí. Entonces, ¿qué sucede cuando esta cosa finalmente llegue? Si un megaterremoto de magnitud 9 o superior golpeara la región de Cascadia, la destrucción comenzaría en cuestión de segundos. Las ondas de choque sísmicas se expandirían desde el epicentro a casi 5 kilómetros por segundo. El suelo temblaría durante varios minutos, mientras las réplicas continuarían durante meses. Los modelos informáticos muestran un panorama casi apocalíptico. Más de 1 millón de edificios podrían derrumbarse o quedar completamente inutilizables. Las autopistas se retorcerían y se deformarían, los puentes colapsarían y enormes deslizamientos de tierra atravesarían comunidades enteras. Cuando el temblor inicial terminara, es posible que se hubieran perdido toda la electricidad, las comunicaciones móviles y el suministro de agua, dejando a millones de personas atrapadas. Y si ocurriera durante la noche, todos quedarían sumidos en la oscuridad. También se predice que el megaterremoto desencadenaría un extraño fenómeno llamado licuefacción. Esto ocurre cuando la fricción que normalmente mantiene unidas las partículas del suelo es superada por la fuerza del movimiento sísmico. El aumento de la presión de los poros, es decir, la presión generada por el agua atrapada entre los granos del suelo bajo tierra, provoca una pérdida de resistencia del terreno y hace que el suelo comience a comportarse como un líquido. En cuestión de instantes, el suelo se debilita y pierde su capacidad para sostener cualquier cosa que se encuentre sobre él. Los edificios pueden hundirse varios metros y los automóviles pueden ser tragados por completo por el suelo. Y aquí viene lo preocupante. Alrededor del 15% de Seattle se encuentra sobre terrenos vulnerables a la licuefacción, y se sabe que el distrito industrial de Portland también puede experimentar licuefacción, lo que podría provocar la ruptura de kilómetros y kilómetros de tuberías de gas y petróleo. Si eso ocurriera, una sola chispa podría desencadenar una enorme explosión catastrófica. Pero incluso con todo esto, lo peor podría estar todavía por llegar. Porque si el epicentro se encuentra en alta mar, las comunidades costeras podrían tener apenas 10 minutos de advertencia antes de que un tsunami gigantesco avance tierra adentro. Los modelos informáticos sugieren que las olas del tsunami podrían alcanzar entre 24 y hasta 30 metros de altura en 1900. Algunas zonas de la costa de Oregón, viajando a 788 km/h, una velocidad comparable a la del devastador tsunami que golpeó Sumatra en 2004. Aquel terremoto y tsunami fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia moderna, causando la muerte de 230.000 personas. Algunas zonas costeras podrían inundarse hasta 16 kilómetros tierra adentro, mientras enormes paredes de agua llenas de escombros, con la altura de edificios de 3 pisos, avanzarían hacia la costa. Y estas no son olas normales. Son lo que los científicos denominan ondas de agua someras, con longitudes de onda que superan los 500 kilómetros. El intervalo entre 2 olas consecutivas puede durar hasta 2 horas, lo que significa que el peligro no desaparece simplemente después de que pase la primera ola. Las inundaciones pueden durar horas, y las olas pueden tener suficiente fuerza como para arrastrar escombros y volver a llevar a las personas mar adentro. Y la devastación tampoco se limitaría a una sola costa. Se prevé que las olas podrían causar daños incluso tan lejos como Hawái y Japón. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se estima que podrían morir cerca de 13.000 personas, y que el tsunami sería responsable del 70% de las muertes y lesiones. Otras 27.000 personas podrían resultar heridas y más de 1 millón podrían quedar desplazadas. El coste inmediato podría superar los 150.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más costosos de la historia moderna. Sé que todo esto es mucho que asimilar, así que ahora lo que realmente queremos saber es cómo se están preparando los científicos para un acontecimiento tan catastrófico.
En abril de 2025, un equipo de destacados científicos especializados en terremotos del noroeste del Pacífico, junto con la Universidad de Washington, puso en marcha un ambicioso proyecto llamado M9, una misión de alto riesgo destinada a prepararse para el próximo catastrófico terremoto de megathrust, de magnitud 9. Están trabajando para mejorar las rutas de evacuación para las 70.000 personas que viven en la zona de inundación. Esta es el área costera de baja altitud, que probablemente quedaría inundada por un tsunami. Porque en el peor de los escenarios, podría no haber ninguna advertencia. Y para algunas personas, la primera ola podría llegar en menos de 60 segundos. Entonces, ¿cómo puedes llegar a un terreno elevado en menos de un minuto, cuando la elevación más cercana puede estar a más de 8 kilómetros de distancia? Bueno, a menos que puedas correr más rápido que una ola de tsunami, que avanza por la costa a más de 50 km/h, prácticamente estás perdido. Pero en 2022, la tribu indígena Shoalwater Bay decidió no depender de la velocidad ni siquiera de la suerte. En su lugar, construyeron una torre de evacuación vertical para tsunamis, la primera de su tipo en Estados Unidos. Ubicada en Tokeland, Washington, la torre tiene 15 metros de altura, 12 metros de ancho, y puede refugiar hasta 400 personas. Está anclada profundamente en el suelo mediante pilotes de hormigón de 16 metros y diseñada para sobrevivir a los violentos movimientos de un terremoto con un periodo de recurrencia de 2.500 años, resistir la licuefacción y soportar hasta 3 metros de desplazamiento lateral del terreno. Situada deliberadamente en el corazón de la comunidad, funciona como una línea de vida tanto para los miembros de la tribu como para los residentes locales, un último recurso cuando no existe ningún otro lugar al que ir. Solo existen otras 2 torres de evacuación para tsunamis construidas específicamente para este propósito en la zona, y hay una 4ª prevista en Westport, Washington, para 2027. Sin embargo, algunos expertos advierten que estas instalaciones están muy lejos de ser suficientes. Los modelos informáticos predicen que se necesitan 50 refugios contra tsunamis para proteger adecuadamente a todas las comunidades costeras que viven en Oregón y Washington. El diseño de esta torre de evacuación vertical para tsunamis está inspirado en las torres independientes contra tsunamis de Japón, un país que ofrece un poderoso ejemplo de cómo puede ser la adaptación a largo plazo frente a desastres constantes de terremotos y tsunamis. Japón ha convivido con los tsunamis durante más de un milenio. Desde el año 684 d.C., 143 tsunamis han golpeado el país, causando la muerte de más de 130.000 personas. No es de extrañar que el mundo adoptara la palabra tsunami del japonés, donde significa ola de puerto. Como nación, Japón ha construido una de las estrategias multicapa más avanzadas del mundo para defenderse de los tsunamis. Desde enormes sistemas subterráneos de control de inundaciones hasta 400 kilómetros de muros de contención que alcanzan hasta 15 metros de altura en algunos lugares. También cuentan con sofisticados sistemas de alerta temprana de alta velocidad, capaces de enviar avisos a la población en cuestión de minutos. Pero quizá la defensa más poderosa no sea el hormigón ni la tecnología, sino la cultura. Y el Océano Pacífico volverá a avanzar tierra adentro. El capítulo final del megaterremoto monstruoso de Estados Unidos aún no ha sido escrito. Pero, en algún lugar profundo bajo la tierra, ya ha comenzado. Déjame saber qué piensas en los comentarios. ¿Crees que este terremoto es inminente o cuándo crees que ocurrirá? ¿Te preocupa? ¿Deberíamos preocuparnos más por él? Estoy deseando leer lo que tienes que decir, y nos vemos en el próximo video.